Visualización de datos. ¿Por qué necesitamos visualizar los datos? Para adquirir conocimiento del espacio de la información que tenemos, para poder encontrar patrones, estructura, relaciones entre los diferentes atributos que podría tener mi base de datos. Entender a encontrar regiones necesitamos entonces visualizar los datos para encontrar regiones interesantes y parámetros convenientes para análisis cuantitativo de los datos. ¿Cuáles son los métodos de visualización? Se categorizan como sigue. Primero, técnicas de visualización orientadas a píxel. Dos, técnicas de visualización de proyección geométrica. 3, técnicas de visualización basadas en iconos. 4, técnicas de visualización jerárquicas. 5, relaciones, o sea, visualización de datos complejos y sus relaciones. Comenzamos con las técnicas de visualización orientadas a píxel. Esas técnicas de visualización orientadas a píxel, por ejemplo, toma M dimensiones, crea M windows. ¿Qué quiere decir? Si tengo una dataset, una tabla de movimientos de una transacción bancaria, vamos a dar a cada atributo una window, o sea, vamos a representar los valores de cada atributo en una ventana. Por ejemplo, aquí podemos ver en la primera ventana que se encuentra a la izquierda es la ventana del ingreso de la persona. Las áreas oscuras se refieren a que los valores altos de ingreso. Los colores en blanco se refiere a que el ingreso es bajo. Y así para cada atributo, para cada dimensión de mi dataset. Esta forma estamos presentando entonces por la densidad de los píxeles dentro de cada ventana. Y eso me ayuda, por ejemplo, a decir las personas que tienen un ingreso alto que se encuentra en la primera ventana a la izquierda, tienen, ¿no?, la relación con el atributo C, que es el volumen de transacción, que las transacciones son muy bajas. Mientras que las personas que tienen un ingreso mediano, que está el área que está en gris, que está en el medio de la ventana de ingreso, ellos suelen tener un volumen alto de transacciones. Y así podemos traducir o explicar, encontrar relaciones entre diferentes dimensiones. Otra forma de visualización usando las técnicas de píxel es la visualización en segmentos circulares. Vamos a ver un ejemplo aquí, o sea, podemos ver el círculo está dividido en segmentos y cada radio, ¿no?, se refiere como un eje donde se ubican los valores de cada dimensión o de cada atributo dentro de las instancias que yo tengo. Por ejemplo, en este círculo tengo 6 dimensiones, quiere decir tengo 6 atributos. Podemos ver esto por medio de este ejemplo. Este es la producción de las abejas, ¿no?, de miel durante un año, ¿no? Durante un año podemos ver que la producción de miel es muy baja en enero y está muy alta en julio, junio, agosto. Entonces, esta es la forma, un ejemplo
donde se puede reflejar la producción de la miel de las abejas, usando las técnicas, métodos basados en técnicas orientadas a píxeles. Ahora, pasamos al segundo método de las segundas técnicas de visualización orientadas a proyección geométrica. Esas técnicas usan formas geométricas y se dividen en visualización directa, el scatter plot y la matriz de scatter plot. En paisajes, 4, en proyecciones, técnicas que persiguen las proyecciones, proyecciones de datos multidimensionales, tenemos el hyperslice y las coordenadas paralelas. Vemos aquí la visualización directa de los datos. Esta es una visualización que usa cintas que están torcidas, ¿no? O sea, una visualización basada en cintas geométricas para reflejar la vorticidad. O sea, donde yo tengo el valor de ese atributo mayor es donde se ubican aquí al final. Vemos otro ejemplo de la visualización directa de datos. Este representa la velocidad. La velocidad, los colores indican el valor de la velocidad y está en una área geométrica. Otro ejemplo de la visualización directa de datos es la relación del movimiento de las olas, fíjense, con la velocidad. O sea, esta es una visión desde arriba, esta es una visión desde la parte frontal. El dibujo que está abajo, el C, es una visión de la misma gráfica, pero a partir de la parte de abajo. Entonces, los colores están reflejando la velocidad. Pasamos a la visualización de la matriz de scatter plot. También me refleja las diferentes relaciones de los diferentes atributos, porque nosotros sabemos que cada cuadrito representa la relación entre dos atributos, pero yo puedo relacionar, ¿no?, con esa matriz con más de un atributo. La visualización en paisaje, en perspectiva, en forma de paisaje, aquí la condición la data tiene que ser transformada en 2D. O sea, representación espacial, por ejemplo, podemos representar la temperatura con las latitudes en una área montañosa. También tenemos la visualización de las coordenadas paralelas. Aquí normalmente nosotros trabajamos con las gráficas con dos ejes. Yo tengo aquí, o sea, el eje X y el eje Y. En las coordenadas paralelas tengo más de un eje Y donde se ubican, cada eje Y se ubica, representa un atributo de mi dataset. O sea, yo puedo ver, según esta gráfica, que el atributo 1, cuando tiene el valor bajo, el atributo 2 tiene los valores más altos. Y así yo puedo decir que el atributo 2, cuando tiene los valores altos, el atributo 3 tiene los valores bajos. Y así, o sea, para cada atributo dentro de mi dataset, se representa con un eje y se empieza a relacionar y graficar, graficar esas líneas entre los diferentes atributos.
este otro ejemplo, pero usando la misma idea, usando colores. Ahora, técnicas de visualización basado en iconos. Tenemos los métodos típicos, son las caras Chernoff y las figuras de palitos. Vamos a ver aquí en la siguiente lámina que podemos representar nuestros datos usando las caras de Chernoff. O sea, el tamaño de los ojos, la distancia de las pestañas, el tamaño de la nariz, la forma de la nariz, y efectivamente en la mayoría de los análisis de sentimientos de texto usan caras, donde la cara feliz representa sentimiento positivo, por ejemplo, de un Twitter, donde la cara triste representa un sentimiento negativo, mientras aquí se puede jugar con el tamaño de la boca, la forma de la nariz, la forma de las pestañas, ¿no? De las cejas, perdón, de las cejas, o sea, la forma de los ojos, y cada uno puede representar una data. Y por cierto, hay un libro que me dice la guía de comiquita para estadística, ¿no? Es interesante, ¿no? Pasamos aquí la segunda figura usando palito. Aquí me está representando un census de data, ¿no? Relacionando en el eje X el ingreso, en el eje Y la edad. Y los palitos, cada terminación tiene 4 terminaciones, ¿no? Y el ángulo representa también, por ejemplo, la longitud. O la longitud y el ángulo representa algo de los atributos de los datos. Técnicas de visualización jerárquica, tenemos el dimensional stacking, tenemos words within words, mundo dentro de otro mundo, tenemos el mapa de árboles, tenemos el cono de árboles y el InfoCube. Vamos a ver uno por uno. Aquí tenemos el dimensional, el stacking, un atributo, ¿no? 2 atributos se relacionan entre sí. Y cada 2 atributos se relacionan entre sí y podemos ver al final cómo esos cuadritos se relacionan dentro del cuadrito más grande. Vamos a ver aquí un ejemplo de la dataset que siempre se toma como un ejemplo en la minería de datos, en la data de la clasificación de la flora. Vemos que en el eje Y tenemos los valores del atributo del ancho sepal, mientras en el eje X tengo la longitud sepal. Dentro, entonces, estos ejes representan los valores de esos 2 atributos, o sea, lo consideran más grande. Ahora, dentro de los cuadritos más pequeños, vemos que el cuadrito más pequeño, el ancho de ese cuadrito representa la longitud del pétalo, mientras la longitud de ese pequeño cuadrito representa el ancho del pétalo, mientras los valores, los colores, ¿no? Es la intersección, o sea, una data, la intersección entre los 4 valores. Este otro ejemplo donde están visualizando de la minería del petróleo, ¿no? O sea, con longitud y latitud, ¿sí? Y cómo están relacionados al eje X y Y, ¿no? Y el grado, ¿ok? O sea, esta es del Instituto Politécnico Worcester, tomado para representar cómo están los datos del petróleo. Ahora, el siguiente tipo de la visualización jerárquica es el mundo dentro del mundo. O sea, yo puedo, en vez de visualizar en 2 dimensiones, 3 dimensiones,
4 dimensiones, yo puedo visualizar como se pueden ver aquí en 6 dimensiones. Eso depende, quiere decir, tengo 6 atributos. Entonces yo puedo representar de esta forma. Ahora, el mapa de árbol, ¿no? Mapa de árboles. Aquí podemos ver este ejemplo más, o sea, más extendido, o sea, es el mismo que la diapositiva anterior y este representa, fíjense, este representa la discusión de los grupos de noticias en las redes de Usenet, ¿no? Este es un sistema que lo creó el Microsoft que se llama el NetScan. Este mapa representa un año de mensaje, ¿no? Que recibió ese grupo de noticias. Cada cuadro grande representa un grupo dentro de ese conjunto de grupos. Y por lo tanto, cada cuadrito dentro de ese grupo representa el número de mensajes. Ahora, los colores se cambian al año, o sea, por ejemplo, el azul indica el crecimiento y el rojo indica la declinación en el tiempo de la cantidad de mensajes. O sea, cada cuadro representa un grupo y los cuadritos representan la cantidad de mensajes y los colores representan si se está aumentando el número de mensajes o se está decrementando el número de mensajes. También ese es otro ejemplo de visualización de mapa de árboles. Por ejemplo, aquí la venta de comida diaria, el color azul es el desayuno, el color rojo representa el almuerzo. Podemos ver, están representando el tamaño del cuadro, es el tamaño de la venta, ¿no? Por ejemplo, la ensalada se vendió más que el café. El pie o sea, el dulce, el postre se vendió menos que los sándwiches. Igual en el desayuno, que el waffle se vendió más que el té. Y así, entonces el tamaño de los cuadros, el color de los cuadros, esto representa una técnica de visualización jerárquica. Igual otro ejemplo de visualización de mapa de árboles es el sistema de archivo. Nosotros sabemos que el sistema de archivo tiene forma jerárquica. Tenemos o sea, la unidad C. Dentro de la unidad C tengo varias carpetas. Dentro de las carpetas tengo otras carpetas y dentro de las carpetas otras y archivos y así. Entonces, esos cuadritos podrían representar, por ejemplo, un drive, ¿no? El que está a la derecha, un drive, el que está a la izquierda podría representar otro drive y los cuadritos representan una carpeta y dentro de las carpetas otros colores podrían representar el tamaño de los archivos y así. Ahora, otra técnica de visualización es el InfoCube. Podemos ver que es una visualización de 3 dimensiones y es jerárquica. Podemos ver que aquí el cubo más arriba, ¿no? El más afuera, el que está el más grande, que está en amarillo, esto representa como si fuera el nodo, la raíz del árbol. O sea, abarca los demás. Por ejemplo, como el ejemplo del Drive, ¿no? Del sistema de archivos que tenemos en Windows, ¿no? Y dentro de cada cubo tenemos otros cubos y así dentro de los otros cubos tenemos otros cubos. Ahora, una técnica de visualización de conos, ¿no? Vemos o sea, de 3 dimensiones. Este es una forma de visualización para reflejar, este es un ejemplo, para reflejar que como los rumores, fíjense en la línea verde, ¿no? Viendo el cono desde abajo,
cómo los rumores en las redes sociales, cómo se propagan. Desde el centro que la persona que la generó hasta afuera. Cómo se propagan dentro de las redes sociales. También visualización de los datos complejos. Ahora, las relaciones entre ellos. El texto, podemos reflejar el texto por medio, o sea, visualizar el texto por medio de nube de palabras. En este ejemplo, se está presentando las diferentes, ¿no? Noticias en Google, ¿no? Cada cuadro representa una noticia y dentro de la noticia se están viendo las palabras y las palabras están en diferentes tamaños y eso quiere decir la cantidad o la frecuencia de cada uno, de cada una. Y los colores podrían representar, o sea, la concentración, o sea, el tamaño de los colores, la importancia de esas palabras.